Normalmente cuando pensamos en el universo y en todas las leyes físicas que lo gobiernan, solemos imaginar un caos. Ujú. Un caos aleatorio. Exacto. Un caos aleatorio que, de alguna manera insólita, o sea, logró organizarse por pura casualidad. Claro, esa es la visión popular. Pero imaginemos esto por un momento. Es como caminar por un bosque denso y luego entrar a un laboratorio cuántico de alta tecnología y después, no sé, explorar un templo sumerio antiguo. Ujú. Y de repente, al observar bien, notamos que en las paredes de esos tres lugares, lugares que no tienen nada que ver uno con el otro, está pintado exactamente el mismo símbolo, Un grafiti cósmico. un grafiti cósmico, una firma oculta que nadie parece haber coordinado. Y eso, justamente, es lo que vamos a desentrañar en esta exploración a fondo, el misterio de una constante que se rehúsa a desaparecer, el número 12. Y ojo, que no estamos hablando de simple superstición, ¿eh? Esto es un patrón dual fascinante. Totalmente. Porque por un lado, es una constante natural. Está incrustada en las tuercas y tornillos de la física y la matemática. Y por otro lado, es una proyección de la psique humana. Sí, sobre nuestras religiones y hasta la forma en que medimos el tiempo a diario. Ok, vamos a desempacar esto porque resulta verdaderamente alucinante. ¿Es que lo es? Es una especie de huella digital arquitectónica. Trasciende disciplinas por completo. No es un invento aislado, sino una estructura base de la realidad. Y hay algo más, ¿no? El 12 casi nunca viaja solo. Ah, claro, sus números hermanos. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que el 12 se manifiesta constantemente acompañado del 5 y del 7. Que, por supuesto, si sumas 5 y 7, te da 12. Exactamente. Te devuelve a la perfección geométrica del 12 y la repetición de este patrón en culturas que jamás tuvieron contacto previo demuestra algo muy profundo. O sea que estaban observando las mismas reglas. Precisamente. No es que hubiera una, digamos, sociedad secreta transmitiendo esta información a través de los océanos. Es que la humanidad estaba observando las mismas leyes naturales subyacentes. Las matemáticas del entorno dictaban las mismas conclusiones. Cuando escuchamos nuestra canción favorita, es súper fácil pensar que la música es puro arte subjetivo, ¿verdad? Como una simple invención humana para expresar cosas. Pero agárrense, porque la verdad es que está regida por una arquitectura física objetiva súper estricta. Es casi como el color, no es solo una idea estética, sino una manifestación física de la luz. Bueno, el sonido obedece a leyes universales que no cambian jamás. Bueno, vamos a quitarle toda la capa artística por un momento para ver la física pura y dura de lo que escuchamos. Lo que nuestros oídos perciben son, en el fondo, pura y físicamente frecuencias medibles. Y fíjense que al observar estas frecuencias, ¡pum!, aparece un código numérico increíble. Y ojo, no es un invento humano para organizar notas en un papel, es un código totalmente natural. Para entender esto, nos tenemos que ir al siglo VI a.C. con Pitágoras. Sí, el mismo de los triángulos de la escuela. El tipo agarró un monocordio, que es básicamente un instrumento de una sola cuerda, y comprobó algo loquísimo, que los sonidos que nos suenan armónicos no dependen de la fuerza con la que golpeas algo, sino de proporciones matemáticas exactas. Literal, al dividir esa cuerda en fracciones simples, descubrió la quinta armónica, que es la mismísima base de la música. Este rollo de los intervalos proporcionales nos lleva directo a la siguiente pista de la estructura del sonido. Y esta imagen es una locura, porque ilustra de manera brillante la secuencia de los intervalos. O sea, si agarras una nota base, o raíz, y le aplicas su quinta armónica de forma consecutiva, adivinen qué. Toman exactamente 12 ciclos llegar a la séptima octava del sonido original. Es un bucle perfecto dictado por las leyes de la acústica. Pero espérense, porque si hacemos el camino inverso y nos movemos por cuartas, también nos toma exactamente 12 ciclos a través de 5 octavas para volver a la raíz. Y aquí es donde la acústica nos presenta por primera vez a los grandes hermanos del 12, el 7 y el 5. Y aquí la cosa se pone buenísima, porque vamos a ver cómo estos tres numeritos interactúan todo el tiempo para construir la base de absolutamente todo lo que escuchamos. Chequen esta tabla de los círculos musicales. Nos da las pruebas visuales de una especie de aritmética cósmica oculta.
Cada nota de la octava tiene un lugar matemático exacto que convierte su frecuencia vibratoria en fracciones puras. Y si se fijan bien, esas fracciones bailan todo el tiempo con el 12, el 7 y el 5. Vamos a desmenuzar esto. Tomemos el cuarto grado, que está a una distancia de 5 semitonos. Su fracción es 4 tercios. A ver, matemáticas súper básicas. A 12 le restamos 5, nos da 7. Y si sumamos el 4 y el 3 de su fracción, ¡pum!, también nos da 7. Ahora con el quinto grado, situado a 7 semitonos. 12 menos 7 da 5. Y si sumamos el 3 y el 2 de su fracción de 3 medios, obtenemos 5 otra vez. La simetría es simplemente implacable. Es más, hasta el centro exacto de la escala musical, la famosa quinta disminuida, tiene una fracción de 7 quintos. Y sí, como ya se imaginarán, 7 más 5 suman perfecto nuestro número base, el 12. Todo el espectro del sonido encaja en esta ecuación. Ok, vamos a abrir un poco más la lente hacia conceptos matemáticos más grandes, para ver cómo esta base de 12 tonos manda en la música de todo el mundo. 2048. Quédense con este número en la cabeza, porque es la cantidad finita y exacta de combinaciones de escalas que pueden existir dentro del sistema acústico de 12 notas. Es el límite absoluto, no hay más. Toda esta escalada de combinaciones nos demuestra cuántas variaciones podemos crear. Y lo más impactante es que este límite máximo emerge a la perfección al cruzar, casualmente, la 12ª fila y la 12ª columna del famoso triángulo de Pascal. Las matemáticas delimitando las fronteras mismas de la creación musical. Y para que vean que esto no es un invento occidental, fíjense en los antiguos chinos y su sistema Xie-Erlu. Muchísimo tiempo antes de que en Occidente estandarizaran la música, ellos calcularon de forma totalmente independiente este mismito marco de 12 tonos. Y de ahí sacaron las mismas 5 escalas pentatónicas fundamentales. Es decir, la física natural del número 12 guió a civilizaciones completamente distintas hacia la misma conclusión exacta. Y ojo que esto no se quedó en el pasado. Esta estructura matemática hoy en día alimenta debates acaloradísimos a nivel global sobre cómo deberíamos afinar nuestros instrumentos. Como seguro saben, el estándar mundial de 440 Hz se adoptó oficialmente por allá en 1939. Pero hay muchísima gente impulsando la afinación natural de 432 Hz. ¿De dónde sacan este número? Pues de las mismísimas proporciones perfectas de Pitágoras, argumentando que se alinea mucho mejor con los fenómenos de la naturaleza. Si le echan un ojo a los valores de esta afinación de 432 hercios, pueden ver cómo cuadra todo matemáticamente con resonancias físicas muy particulares. Quienes defienden esto afirman que es un múltiplo exacto de la resonancia de 8 hercios, que muchos consideran el latido natural de nuestro planeta, básicamente sintonizar la música con la Tierra. Pero agárrense porque las matemáticas del 432 nos vuelan la cabeza. Este número es exactamente 3 gruesas, o sea, 3 veces 144, que es 12 al cuadrado. Y por si fuera poco, si sumas sus dígitos, el 4 y el 3 te dan 7. Y te sobran el 3 y el 2, que suman 5. Otra vez el 7 y el 5 en el escenario. Un ciclo que no termina. Y la sincronicidad va todavía más allá. Donde podemos dibujar formas de los lados que queramos sin ningún límite, el mundo en 3 dimensiones tiene reglas súper estrictas. Según la famosa fórmula del brillante Euler, solo existen formas limitadas que pueden tener caras iguales y polígonos regulares. Y el número exacto es interesantísimo. Solo pueden existir 5 poliedros perfectos. Este 5 es como nuestro primer guiño matemático, una pista de que hay una matriz más profunda conectada al 12. Y aquí es donde la relación oculta brilla de verdad. Si tomamos estos 5 poliedros y multiplicamos su número de caras por la cantidad de lados de su figura base, el resultado siempre está atado al 12. Fíjense, el tetraedro nos da 12. El cubo y el octaedro nos dan 24, que bueno, es 12 por 2. Y el icosaedro y el dodecaedro nos dan 60, que es 12 por 5. O sea, el 12 y el 5 están indisolublemente entrelazados en toda la geometría tridimensional de nuestro universo. No es casualidad. La armonía de los números enteros se revela de una manera espectacular en los clásicos triángulos rectángulos. Ya conocemos el famoso teorema de Pitágoras, ¿cierto?
ese que dice que el cuadrado de los dos catetos equivale al cuadrado de la hipotenusa. Pero la magia ocurre cuando buscamos soluciones compuestas exclusivamente por números enteros exactos, sin decimales. Ahí es cuando obtenemos unos conjuntos únicos conocidos como ternas pitagóricas. Vamos a ver cómo se desarrolla esta secuencia paso a paso, porque de verdad es una locura. La primera terna posible es 3, 4 y 5. Si lo sumamos, ¿qué obtenemos? 12. Además, ahí está el 5 presente. Y si sumamos el 3 y el 4, obtenemos el 7. En la segunda terna, que es 5, 12 y 13, vemos al 5 y al 12 ahí mismito explícitos en los catetos. La tercera terna, 7, 24 y 25, nos muestra al 7 como cateto y al 24, que es exactamente 2 veces 12. Y para rematar, en la séptima terna, con los números 12, 35 y 37, el 12 está en la raíz, y si sumamos los tres números nos da 84, que es exactamente 7 veces 12. Es como si el 5, el 7 y el 12 emergieran de forma repetida e ineludible en toda la geometría de los enteros. La famosa secuencia de Fibonacci gobierna la forma en que crecen las plantas, cómo se forman las galaxias y hasta cómo se reproducen las poblaciones. Básicamente, cada número se obtiene sumando los dos anteriores. Y al observar esta secuencia ordenadamente, empiezan a saltar a la vista ciertos patrones. Por ejemplo, el quinto número de la secuencia es el 5. El décimo número es el 55. Todo esto va construyendo una expectativa enorme sobre qué va a pasar al llegar a la posición número 12. Y aquí viene el punto crucial. El duodécimo número en la secuencia natural de Fibonacci es precisamente el 144. Y lo verdaderamente asombroso del 144 es que no es nada más ni nada menos que 12 multiplicado por 12. Es como si la mismísima naturaleza, al expandirse de manera orgánica, produjera un cuadrado perfecto del 12 justo en su posición número 12. Simplemente increíble. Y antes de pasar al ámbito más abstracto, hay una curiosidad aritmética extra que conecta a esta pequeña familia de números. Si dividimos el 12 entre 7 y luego dividimos el 5 entre 7, el resultado es exactamente el mismo módulo decimal recurrente de 6 dígitos. 7, 1, 4, 2, 8, 5. Y si desarmamos un poco esta cifra, tenemos el 7, luego el 14, que es 2 veces 7, luego el 28, que es 2 veces 14, y cerramos con el 5. De verdad, es una danza matemática perfecta. Ya entrando en el terreno de las matemáticas puras, existe un concepto llamado número sublime. Y ojo aquí, porque esta es una clasificación increíblemente rara. Básicamente significa que la cantidad de divisores es un número perfecto, y la suma de esos divisores también da como resultado un número perfecto. Pues resulta que el 12 cumple con esto de manera impecable. Tiene 6 divisores y el 6 es un número perfecto. Y si sumamos esos divisores, o sea, 1, 2, 3, 4, 6 y 12, obtenemos 28, que también es un número perfecto. Además de eso, el 12 pertenece a la familia de los números de Harshad, que también se conocen como números de Niven. Esto simplemente significa que es perfectamente divisible entre la suma de sus propios dígitos. O sea, 1 más 2 es 3. Y por supuesto, 12 se divide exactamente entre 3 sin dejar residuo. Y como un detallito extra sobre sus divisores, si multiplicamos todos los divisores del 12 entre sí, ¿adivinen qué? Obtenemos nuevamente el 144. Toda esta abundancia matemática y esta tremenda capacidad de división es la razón por la cual la geometría del círculo se basa en este número. Pensemos en un círculo. Tiene 360 grados, ¿no? Que es un múltiplo exacto de 12, siendo 30 veces 12. Es una estructura súper elegante que nos permite dividir el espacio y hasta medir el tiempo en nuestros relojes de una manera completamente simétrica y equilibrada. Y bueno, hablando de simetría espacial, esto nos lleva a un concepto geométrico súper complejo sobre cómo interactúan los objetos en un espacio dimensional. Se llama el número de osculación. Si intentamos acomodar esferas exactamente del mismo tamaño alrededor de una esfera central sin que ninguna se superponga, las mismísimas leyes de la física y la geometría limitan cuánto podemos agrupar. Y es un hecho absolutamente fascinante que, en nuestro espacio tridimensional, el espacio de la realidad cotidiana, el máximo número de esferas que pueden hacer contacto simultáneo con una esfera central es, adivinaron, exactamente 12. Y créanme, las peculiaridades no terminan ahí.
Todo esto consolida el 12 como una verdadera matriz fundacional, mucho más que una simple herramienta de conteo. Fíjense, es el número abundante más pequeño que existe. Se considera altamente compuesto por su gran riqueza de divisores. Y tiene una simetría inversa casi mágica. Si invertimos el 12, obtenemos 21, y al cuadrar 21 nos da 441, que es exactamente el inverso del cuadrado de 12, el 144. Por si fuera poco, está profundamente arraigado en la sucesión infinita de Bell y aparece como un término estructural clave en la sucesión de Padawan. Es literalmente el todoterreno de las matemáticas. ¿Es posible que la realidad tenga una especie de código numérico oculto? Vamos a revisar las pruebas físicas para ver si la naturaleza realmente tiene una preferencia muy particular, casi una obsesión por esta docena perfecta. Las 12 partículas fundamentales de la materia. Empecemos por la base misma de todo, el mundo cuántico. Según el modelo estándar, que es básicamente el mejor manual de instrucciones que tenemos sobre de qué está hecho el universo, los bloques de construcción de toda la materia sólida consisten en exactamente 12 partículas elementales. Ni 11 ni 13, 12. Todo lo que tiene masa en el cosmos, desde una estrella gigante hasta nosotros mismos, se construye a partir de esta inalterable docena cuántica. Fermiones contra bosones. Ahora, lo verdaderamente fascinante de esta división es cómo separa la materia sólida de las fuerzas. Por un lado, tenemos los fermiones, que son estas 12 partículas elementales que acabo de mencionar, y por el otro están los bosones, que son simplemente los mensajeros de las interacciones. La clave aquí es que los fermiones idénticos tienen prohibido ocupar el mismo estado cuántico al mismo tiempo. Es como si se negaran a compartir asiento. Y esa regla tan estricta es justo lo que crea la estabilidad para que exista la materia sólida, a diferencia de los bosones que sí pueden amontonarse sin problema. Los 12 fermiones. Y fíjense que estas partículas no están dispuestas al azar. Se dividen con una elegancia brutal en dos grupos de 6. Los quarks, que forman cosas como protones y neutrones, y los leptones, como el electrón. Pero esperen, hay más. La naturaleza los ha organizado en exactamente 3 generaciones, donde cada generación es como una versión más pesada de la anterior. Es una simetría matemática precisa, donde el 12 forma la cuadrícula fundacional de todo lo tangible. Yendo más profundo, la teoría de cuerdas. Pero no nos vamos a quedar solo en las partículas. Vamos a ir todavía más profundo, descendiendo a ese reino hipotético donde las partículas no son puntitos, sino minúsculos filamentos vibrantes. Al meternos en el mundo de la teoría de cuerdas, descubrimos que este número mágico deja de ser solo una cantidad de partículas y comienza a dictar las dimensiones mismas del espacio-tiempo en el que vivimos. Como podemos observar con las cuerdas cerradas y abiertas, exhibiendo sus fluctuaciones cuánticas, la teoría de cuerdas tradicional se mueve en un universo de 10 dimensiones. Suena loquísimo, lo sé. Sin embargo, cuando los físicos intentaban unificar conceptos súper complejos con solo 10 dimensiones, los modelos se sentían desarticulados. Para lograr una unificación geométrica de verdad, la física necesitaba un marco mucho más amplio, y ahí es exactamente donde entra la llamada teoría F. La arquitectura de 12 dimensiones de la teoría F. Esta teoría depende absolutamente de un marco de 12 dimensiones. Toma esa base de 10 dimensiones del espacio-tiempo y le suma un toroide matemático de 2 dimensiones. ¿Y por qué es tan asombroso esto? Porque este marco de 12 permite unificar de una forma supernatural grupos de gran unificación geométrica complejísimos, como el E6, el E7 o el E8. Sin estas 12 dimensiones, estas fuerzas fundamentales simplemente no podrían unificarse de manera coherente en las matemáticas. El dictador de la teoría de cuerdas bosónica. Pasemos a otro ejemplo que es una locura en la teoría de cuerdas bosónica. En este modelo, imaginen que las fluctuaciones cuánticas de las cuerdas actúan como infinitos osciladores armónicos. Bueno, aquí el número 12 asume el papel de un verdadero dictador matemático. Aparece de la nada en cálculos avanzadísimos del estado de energía del vacío cuántico. Si le quitan la presencia exacta del número 12 a estas ecuaciones, toda la teoría se desmorona en anomalías cuánticas imposibles de resolver. D-2 igual a 24, resultando en 26 dimensiones. Entonces, el punto crucial está en esta ecuación. Tenemos que la dimensión D-2 es igual a 24. Y como 24 es 2 veces 12, eso nos da 26 dimensiones.
El 12 se convierte en la base que establece que el universo bosónico debe tener exactamente 26 dimensiones para no presentar contradicciones físicas. Si cambiáramos ese valor, partículas que no deberían tener masa, como el fotón, adquirirían masa de forma incorrecta, y eso rompería por completo las leyes de la física. Todo el andamiaje depende del 12. Alejando el zoom del espacio-tiempo a la materia sólida. Ok, respiremos un momento. Hasta ahora hemos estado nadando en matemáticas puras, cuerdas microscópicas y dimensiones extra. Pero vamos a alejar el zoom por un momento. Salgamos de este abstracto espacio-tiempo de 12 dimensiones y volvamos al mundo físico y concreto, ese que podemos medir en un laboratorio. Sorprendentemente, al entrar en el campo de la química moderna, nuestro número protagonista nos está esperando para definir la materia misma. Carbono 12, el estándar de referencia absoluto. Fíjense bien, en química, el número 12 no es solo una coincidencia simpática, es una regla inquebrantable. Por acuerdo científico internacional, el isótopo carbono 12 fue elegido como el estándar absoluto del universo. Es literalmente el pilar sobre el cual se define la unidad de masa atómica. Absolutamente toda la materia que conocemos se pesa y se comprende usando como referencia directa este átomo con número de masa 12. El mol y sus átomos. Y veamos cómo esto escala. Para medir cantidades enormes en química, usamos el mol, que representa a la famosa constante de Avogadro. Pero, ¿cómo se define exactamente un mol? Pues se define de forma estricta como la cantidad exacta de átomos que existen en, ¿adivinaron? Precisamente 12 gramos de carbono 12. O sea, toda la química estequiométrica del planeta orbita alrededor de este valor exacto. Geometría química y coordinación. Y ojo, que no es solo una cuestión de peso. El 12 también dicta la forma en que la materia ocupa el espacio. Si observamos cómo se empaquetan los átomos metálicos para formar estructuras sólidas, llegamos al número de coordinación. Resulta que la forma tridimensional más eficiente para llenar un espacio, el llamado empaquetamiento compacto, exige forzosamente que cada átomo central esté rodeado por exactamente 12 átomos vecinos, ni uno más ni uno menos. Y esto ilustra de manera brillante cómo esta geometría pasa a la biología y a la química de los elementos. Por un lado, vemos la asombrosa geometría icosaédrica de virus complejos, formados por estructuras que tienen exactamente 12 vértices. Es como origami perfecto a nivel microscópico. Y por el otro, en la tabla periódica, tenemos al intrigante grupo 12. Elementos como el zinc, el cadmio y el mercurio marcan una transición única, dándoles propiedades súper exóticas, como el hecho de que el mercurio sea líquido a temperatura ambiente. ¿Está el lenguaje matemático del universo inherentemente diseñado alrededor de este código oculto? Hemos hecho un viaje alucinante. Desde las 12 partículas elementales del modelo estándar y las 12 dimensiones de la teoría F, hasta la estructura cristalina y los 12 gramos de carbono 12 que definen toda nuestra química. Nos obliga a detenernos y pensar. La repetición constante de este número desde lo más diminuto hasta lo macro es solo una peculiaridad matemática o sugiere que la arquitectura y el código fuente del universo están en el fondo escritos en un lenguaje fundamental de 12. Fíjense que desde el principio de los tiempos, cuando las primeras civilizaciones miraban el cielo nocturno, se dieron cuenta de algo clave. El universo no es un caos impredecible, para nada. Opera bajo sistemas matemáticos y ciclos que son asombrosamente precisos. Pensemos en un fenómeno celestial perfecto como la Luna. Nuestro satélite experimenta algo que en astronomía se llama acoplamiento de marea o rotación sincrónica. En palabras sencillas, esto significa que la Luna tarda exactamente el mismo tiempo en girar sobre su propio eje que en dar una vuelta completa alrededor de la Tierra. Por eso es que siempre le vemos la misma cara. Esta sincronización perfecta es nuestro primer gran indicio de que hay un reloj celestial gigante que ha marcado el ritmo del desarrollo de la vida desde siempre. Y bueno, los antiguos babilonios, que son reconocidos como los más grandes observadores del cosmos en la antigüedad, no dejaron pasar esta precisión. Ellos tomaron estas mecánicas del cielo y las tradujeron en un sistema matemático avanzadísimo de base 12. Al notar que ocurren aproximadamente 12 ciclos lunares en un año solar, dividieron el año natural en 12 meses. Pero no se quedaron ahí.
Estructuraron el cielo identificando 12 constelaciones del zodiaco por las que transita el Sol, e incluso fueron los primeros en dividir el día en 12 danas, o unidades dobles de tiempo. El impacto de esto es monumental. O sea, toda la forma en la que percibimos el tiempo hoy, las 24 horas del día, los 60 minutos en una hora, es herencia directa de este antiguo intento de sincronizarnos con la arquitectura matemática base 12 del universo. Dejamos atrás la inmensidad del espacio y vamos a mirar radicalmente hacia adentro. Y aquí es donde la cosa te vuela la cabeza, porque descubrimos que este mismo patrón numérico que organiza el cielo dicta nuestra propia anatomía. Por un lado, si vemos el cuerpo a nivel macro, estamos organizados clínicamente en 12 sistemas biológicos independientes. Tenemos el sistema respiratorio, el digestivo, el nervioso, todos trabajando juntos como una gran orquesta sinfónica para mantener la homeostasis, que es básicamente ese equilibrio que nos mantiene vivos. Pero si hacemos zoom al nivel micro, a ese cableado neurológico puro, el patrón vuelve a aparecer. Tenemos exactamente 12 pares de nervios craneales que salen directamente del cerebro. Estos 12 conductos son literalmente el puente absoluto entre nuestra mente y el mundo físico. Pensemos en el nervio número 10, el famosísimo nervio vago. Es como una superautopista de información que baja desde el cráneo para regular nuestro ritmo cardíaco y la digestión de manera automática. La estructura del 12 no solo sostiene cómo operamos biológicamente, sino que filtra absolutamente todo lo que olemos, vemos, saboreamos y sentimos. ¿Cómo se traduce todo ese complejo cableado físico en nuestro comportamiento, en algo tan intangible como la mente? ¿Será que nuestra psicología hereda esa misma matemática del cuerpo? El célebre psiquiatra Carl Jung dedicó su vida a desentrañar el inconsciente, y él postulaba que nuestra mente no es para nada una pizarra en blanco. Argumentaba que el inconsciente colectivo categoriza nuestras motivaciones humanas en 12 patrones universales. Sí, los famosos 12 arquetipos de la personalidad. Es como si el cerebro ya viniera con 12 filtros preinstalados para entender la experiencia de existir. Imaginen al arquetipo del rebelde, que lo que más quiere es romper las reglas que no funcionan y buscar la liberación. Y compárenlo con el cuidador, que encuentra su propósito en la compasión y en proteger a los más vulnerables. Desde el héroe hasta el sabio, estas 12 figuras moldean nuestros miedos, lo que nos motiva a comprar y hasta cómo contamos historias, sin importar en qué rincón del planeta hayamos nacido. Y ojo, que esta organización trasciende las teorías clásicas de Jung y se ancla fuertemente en la ciencia basada en evidencia. En la psicología clínica moderna, la teoría de Theodore Million es una piedra angular. Su modelo nos muestra una estructura profunda que agrupa los estilos de personalidad humana en, adivinaron, exactamente 12 patrones básicos. Lo realmente revelador de este enfoque es que nos demuestra que el límite entre un rasgo de personalidad normal y un trastorno clínico es, muchas veces, solo cuestión de intensidad dentro de este espectro. Por ejemplo, una personalidad que normalmente es cautelosa, bajo muchísimo estrés, puede cruzar el umbral hacia la paranoia patológica, pero siempre moviéndose dentro de estos 12 territorios cognitivos delimitados. Nuestro manual diagnóstico de la naturaleza humana está, de nuevo, matemáticamente regido por la docena. Y, de manera increíble, este número también le da estructura a nuestros procesos de curación mental y rehabilitación conductual. Cuando la psicología humana colapsa, por ejemplo, en una compulsión o adicción severa, el camino de regreso necesita muchísima estructura. ¿Y cuál es el modelo psicoterapéutico más extendido y exitoso a nivel global para superar esto? Exacto, un proceso diseñado metódicamente en 12 pasos. Esta metodología secuencia de una manera brillante todo el proceso cognitivo que necesita el cerebro para sanar. Es una escalera literal de 12 peldaños que guía la mente sistemáticamente, empezando por esa difícil admisión de que se perdió el control, pasando por una reconstrucción moral, hasta llegar a un despertar donde se busca ayudar a otros. La mente que ha perdido el rumbo encuentra su reestructuración en este patrón, demostrando que curarnos también requiere seguir una secuencia que resuena con nuestra organización fundamental. Como dice esta cita, el número 12 representa una estructura que organiza la psique consciente en relación directa con los ciclos naturales. Es un vínculo invisible, pero absolutamente innegable. Después de haber viajado desde la sincronización perfecta de nuestro firmamento, pasando por la intrincada matemática de nuestra anatomía física, hasta llegar a las profundidades diagnósticas de la mente, nos queda flotando una inmensa pregunta.
¿por qué este número en específico aparece una y otra vez como la base estructural en culturas y religiones tan distintas alrededor de todo el planeta? No estamos hablando de una coincidencia chiquita, sino de un pilar gigantesco en la manera en que hemos entendido lo divino y el universo durante milenios. El misterio del número 12. Nuestro viaje no arranca con las religiones, sino en el espacio. Porque para entender nuestras creencias, primero tenemos que dejar algo clarísimo. El número 12 no es un invento arbitrario que a alguien se le ocurrió una tarde cualquiera, no. Es una observación directa de la naturaleza. Piensen en esto por un segundo. Durante siglos, culturas que no tenían internet, que ni siquiera tenían rutas comerciales para comunicarse, miraban el mismo cielo y llegaban exactamente a las mismas conclusiones matemáticas. Cero contacto, pero la misma matemática. Y es que cuando nuestros antepasados miraban para arriba, notaban cosas increíbles. Se dieron cuenta de que Júpiter, el planeta más gigante de todos, tarda exactamente 12 años en darle la vuelta al Sol. También notaron que los ciclos de la Luna dividen naturalmente nuestro año solar en aproximadamente 12 partes. O sea, el mismísimo universo, por pura geometría espacial, nos estaba sirviendo este número en bandeja de plata. Ahora, si nos movemos hacia Oriente, vemos cómo estas observaciones del cielo se convirtieron en algo mucho más profundo. Se volvieron dogmas y sistemas astrológicos súper complejos. Es interesantísimo comparar el zodiaco occidental con el zodiaco chino. Mientras nosotros en Occidente usamos un sistema basado en el recorrido del Sol y en las matemáticas de Babilonia, en China tienen un sistema que está conectadísimo con los ciclos lunares y con una rotación de 12 años representados por animales. Son dos visiones del universo totalmente distintas, pero que utilizan el mismo número maestro. Y fíjense en cómo los mitos adoptan estos números. Cuenta una leyenda muy antigua que Buda, en sus últimos días, se fue a meditar a la selva. Después de vencer al demonio Mara, gracias a su fe, llamó a todos los animales del bosque. A los primeros 12 en llegar les dio un premio enorme. Cada uno recibió su propio año en el ciclo astrológico. Tenemos entonces un ciclo de 12 años, pero ahora empujado por una historia completamente divina. Viajemos ahora a la antigua Grecia. Aquí el 12 deja de ser solo una forma de contar el tiempo y se transforma en el núcleo absoluto del poder. El famosísimo concepto de los 12 dioses, o el dodecateón, fue el pilar de la religión griega y luego de la romana. Estos 12 dioses eran los que gobernaban todo el cosmos después de ganarle la guerra épica a los titanes. Zeus, Hera, Poseidón, imagínenselos como una especie de junta directiva divina. Pero aquí viene el detalle que de verdad te vuela la cabeza. Ojo a esta regla de oro. A lo largo de la historia, hubo 14 dioses diferentes que lograron ser considerados olímpicos. Por ejemplo, en algunos relatos, Hestia le cede su lugar a Dioniso. Pero, y esto es clave, jamás, bajo ninguna circunstancia, hubo más de 12 dioses gobernando al mismo tiempo en el Olimpo. Era como si el número 12 fuera mucho más sagrado que las mismísimas deidades que se sentaban en esas sillas. Y este patrón sigue creciendo de forma brutal al pasar a la tradición judeocristiana. Aquí, el 12 ya es el símbolo definitivo del orden divino y el gobierno perfecto. Para que dimensionemos esto, el número 12 aparece ni más ni menos que 187 veces en la Biblia. Sí, 187 veces. Se repite sin parar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No es casualidad, es un código de integridad. Vemos las 12 tribus de Israel, que son la base del pueblo de Dios, y luego a los 12 apóstoles, formando la base de la iglesia cristiana. Es, literalmente, la matemática de la autoridad espiritual. Además, miren esta genialidad geométrica. Es la matemática oculta dentro de la fe. Tenemos la cruz cristiana por un lado y la estrella de David judía por el otro. Son símbolos totalmente distintos, ¿verdad? Pues resulta que ambos comparten un detalle alucinante. Los dos tienen exactamente 12 ángulos en su perímetro exterior. O mejor dicho, la propia forma de la creencia lleva impreso este número. Ahora, crucemos todo el océano Atlántico para ver qué pasaba en las civilizaciones antiguas de América, que crecieron completamente aisladas de Europa y Asia. ¿Habrá llegado el patrón hasta allá? Increíblemente, la respuesta es sí. El horóscopo azteca, el Tonalpouli, también se apoyaba muchísimo en 12 arquetipos de animales o signos para definir la personalidad y el destino de alguien según su fecha de nacimiento. De nuevo, 12 divisiones para clasificar el alma humana.
igualito que en Babilonia, igualito que en China, es una locura. Para ir cerrando este recorrido global, tenemos que pisar tierra firme y ver cómo esta antigua obsesión numérica sigue estructurando cada aspecto de nuestra vida moderna. Nos rodea literalmente en este preciso instante. Gracias a los antiguos babilonios, que usaban un sistema matemático súper ingenioso de base 60, donde el 12 era la clave, hoy seguimos dividiendo nuestro año en 12 meses. Dividimos nuestros días en 2 ciclos perfectos de 12 horas. Vamos, que hasta los minutos de nuestro día a día moderno están dictados por esta matemática antigua. Y no solo es el tiempo. Hasta las tradiciones más misteriosas y esotéricas, como la alquimia, están amarradas a esta estructura. En la alquimia, el 12 representa la perfección. Es el resultado de multiplicar los 4 elementos de la naturaleza, tierra, agua, aire y fuego, por los 3 estados de nuestra evolución espiritual. Es básicamente la ecuación definitiva de la transformación humana. Así que, al terminar esta exploración, nos queda dando vueltas una pregunta gigante en la cabeza. Al ver este patrón tan innegable en todos lados, desde Buda hasta Jesucristo y desde Zeus hasta los antiguos aztecas, ¿será que todas estas personas, sin conocerse jamás, inventaron de forma independiente la misma estructura espiritual? ¿O será que la propia geometría intrínseca del universo se nos quedó grabada a fuego en nuestra mente colectiva? Como sea, la próxima vez que miremos el reloj, recordemos que estamos viendo el código sagrado más antiguo de la humanidad. Ha sido un placer compartir este análisis. Mantengamos esa curiosidad bien despierta y nos vemos en la próxima.